Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, 1. Hay momentos en que el tiempo se detiene, momentos en que el cielo se inclina sobre la tierra, y una voz no nacida de la carne, sino forjada en la eternidad, comienza a hablar. Este es uno de esos momentos. Si estás aquí, no es casualidad. Sientes una conmoción en tu espíritu porque un mensaje divino está a punto de ser revelado. De esos que traspasan los huesos y el alma. De esos que sientes en lo más profundo del pecho mucho después de que las palabras se hayan ido. Esto no es solo un video. Es un despertar profético. Suscríbete ahora. Activa la campana y prepara tu corazón. Lo que estás a punto de escuchar es terreno sagrado. Pisa con cuidado. Escucha con atención. Y recuerda, eres parte de esta profecía en desarrollo. El profeta no se adentró entre la multitud con palabras suaves, ni una túnica pulida. Llegó envuelto en cenizas y truenos. Sus ojos habían visto cosas que le quedaron grabadas en la memoria. Visiones demasiado grandiosas para que los hombres las comprendieran, demasiado santas para ser ignoradas. En el silencio de la noche, Isaías escuchó una voz que destrozó cada muro de su alma. Una voz que no pidió permiso, sino que ordenó: «Ve, habla». Y así lo hizo, incluso cuando le costó todo. La gente estaba reunida como siempre. Algunos vendían, otros reían, otros fingían no oír. Pero en medio del ruido, un grito se elevó, no del suelo, sino del cielo. Isaías habló, y las palabras no eran suyas. Caían pesadas, como lluvia sobre tierra seca, como fuego sobre paja. La multitud se detuvo, no porque comprendieran, sino porque algo en el aire había cambiado. Algo eterno había tocado el polvo. Les habló de un día que llegaría, un día en que los orgullosos temblarían, y lo oculto saldría a la luz. Habló de un siervo, traspasado y aplastado, cuyas heridas sanarían a una generación ciega y rebelde. Su voz se quebró al describir a un hombre de dolores, experimentado en el dolor, rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. No lo vieron entonces. Sus oídos estaban embotados, sus ojos vidriosos, pero la palabra había salido, y no regresaría vacía. No hubo aplausos. Ninguna multitud lo vitoreó. Solo el viento y el peso de una carga sagrada presionando contra su pecho. Se alejó no como un héroe, sino como un hombre marcado por algo invisible. El fuego de la visión aún ardía en sus huesos. La sala del trono aún resonaba en su mente. Ese lugar donde los serafines gritaban «¡Santo!» y los cimientos se estremecían con el sonido de la gloria. Lo había visto. Sabía que era real. Y una vez que se ha visto el trono, nunca se puede volver atrás. Recordó el momento en que comenzó. El humo llenando el templo. El temblor de la tierra bajo sus pies. La culpa que lo aplastó como una ola. «¡Ay de mí!», exclamó, «porque estoy perdido». Ese fue el comienzo, no de un ministerio, sino de una entrega. Un desenlace santo. Dios no buscaba habilidad. Buscaba una vasija lo suficientemente rota como para portar fuego. E Isaías era ese hombre. Creemos que la profecía se trata de predicción. No es así. Se trata de alineación. Es como el cielo chocando con la tierra a través de la boca de alguien lo suficientemente valiente como para transmitir una palabra que nadie quiere oír. Isaías no predijo el futuro. Reveló el corazón de Dios. Un corazón que llora por un pueblo que persigue ídolos y olvida a su Creador. Un corazón que, de alguna manera, aún se extiende con misericordia. Una y otra vez. Si estás escuchando esto, es porque ese mismo corazón te busca. No te endurezcas. No lo ahogues con otra distracción. Deja que el peso de la llamada te invada. Deja que la llama que portaba Isaías encienda algo dentro de ti. Esto no es poesía antigua. Es una advertencia, un salvavidas, una llamada. Y te habla ahora. Las calles volvieron a llenarse de ruido, pero las palabras de Isaías persistieron como una tormenta que había pasado, dejando el suelo empapado y el aire cargado de algo no dicho. Caminaba solo, pero no vacío. Dentro de él resonaba el eco de un trono, un fuego,
un carbón que había tocado sus labios y consumido al hombre que una vez fue. Ya no era el mismo. La visión había grabado la eternidad en su alma. Había visto al Señor exaltado y sublime, y lo había destrozado de la manera más santa. No podía olvidar la mirada de la gente. Algunos indiferentes, otros hostiles, otros temerosos. Siempre era lo mismo. Buscaban consuelo, no confrontación. Un Dios que bendecía, no un Dios que quemaba. Pero la profecía no existe para apaciguar. Existe para despertar, para sacudir a los durmientes y sacarlos de su letargo. La voz de Isaías se había convertido en la trompeta que rasgaba el velo entre la rutina y la revelación, entre la costumbre y la santidad. De noche el profeta lloró, no porque dudara, sino porque vio. Vio ciudades que caerían, vio madres llorando, vio templos profanados y corazones convertidos en piedra. Y lo peor de todo, vio a un pueblo que, habiendo sido advertido, seguía optando por el silencio. El peso de la palabra no siempre está en lo que se dice, sino en el dolor de saber que no será escuchada. Y sin embargo, siguió hablando, porque la obediencia no se mide por el resultado, se mide por la entrega. En secreto, Isaías oró, no por un mensaje más suave, sino por hombros más fuertes. Sabía que el juicio llegaría. Había probado la amargura de la justicia divina, y sabía que no se demoraría para siempre. Suplicó misericordia, para que incluso un remanente fuera perdonado. Se interpuso entre un Dios santo y un pueblo desobediente, no como un sacerdote, sino como un clamor vivo. Cada aliento que respiraba era un paso más hacia el fuego. Y entonces vinieron las visiones. No sueños, sino visiones. Ojos abiertos de par en par. Corazón acelerado. Respiración robada por la gloria. Vio una rama de Jesé, un niño nacido, un hijo dado. Maravilloso, consejero, príncipe de paz. Pero también vio sangre. Vio rechazo. Vio un cordero llevado al matadero, silencioso ante sus acusadores. La gloria y la agonía entrelazadas como hilos de profecía que se negaban a separarse. La redención llegaría, pero no sin dolor. Se mantuvo en la tensión del ya y del todavía no, de promesas declaradas pero no cumplidas. Y comprendió algo que a menudo olvidamos, que la profecía no solo revela lo que Dios hará, revela quién es Él. Justo, misericordioso, celoso, amoroso, recto, el Santo de Israel. No se puede tomar a la ligera, no se puede reducir a un ritual o una tradición. Él es el fuego y el susurro, el león y el cordero. E Isaías había quedado atrapado en el medio. Así escribió. Con manos temblorosas y un alma ardiente, grabó la eternidad en pergamino. No documentaba la historia. Destilaba aliento divino en lenguaje humano. Cada palabra resumaba urgencia. Cada línea clamaba a un futuro aún no nacido. No escribía para el aplauso. Escribía para la supervivencia. La supervivencia de la verdad en un mundo que intentaría sepultarla bajo ídolos, imperios e indiferencia. Los días se oscurecieron, no solo en el cielo, sino en los corazones de los hombres. El pueblo cambió profetas por ganancias, altares por ambición, verdad por conveniencia. Y aún así, Isaías seguía hablando. Como una voz que clamaba en el desierto antes de que éste llegara. Podía sentirlo, el exilio, la dispersión, el peso de la desobediencia apretando como una soga alrededor del cuello de la nación. Pero aún así, la palabra ardía. Se presentaba en las cortes de los reyes y hablaba con el mismo fuego que irradiaba en las calles vacías. No importaba quién lo escuchara, importaba su fidelidad, que no diluyera el mensaje. Que no cambiara el fuego divino por el favor humano. Hablaba al poder con la autoridad del cielo, y a veces, con el temblor de quien sabía que sus palabras podían costarle todo. Pero el miedo no lo dominaba. El temor de Dios ya había consumido todos los demás temores. Hubo momentos en que anhelaba descanso. Silencio. Pero los profetas no reciben silencio, lo interrumpen. Se sentaba solo y escuchaba las preguntas que resonaban en su alma. ¿Escucharán alguna vez? ¿Regresarán alguna vez? ¿Será suficiente el remanente? Pero las respuestas nunca llegaron en consuelo. Llegaron en convicción. Habla, Isaías. Clama fuerte. No te contengas.
Ya sea que escuchen o no, transmite el mensaje. Una noche, volvió a ver al siervo sufriente, esta vez con mayor claridad, desfigurado, irreconocible, traspasado, aplastado. Un hombre que nadie desearía, y sin embargo, con la salvación del mundo sobre sus hombros. Vio la cruz antes de que los romanos la construyeran. Vio la sangre antes de que ningún látigo desgarrara la carne. Para él, no era historia. Era ahora, como si la eternidad se hubiera abierto y derramado una revelación directamente en su alma. Esa visión lo arruinó. Santificó su dolor. Porque una vez que se ve al Cordero, ya no se pueden predicar mensajes superficiales. No se puede consolar a la gente con mentiras cuando la verdad se derrama ante uno. No se puede fingir que todo está bien cuando los cielos gritan, «Preparad el camino del Señor». Isaías se convirtió en un hombre deshecho, no por el juicio, sino por una misericordia demasiado profunda para comprenderla. Sabía que su generación no lo vería, que la mayoría moriría ciega, sorda y endurecida. Pero aún así clamó, porque la palabra no era solo para ellos, era para los que aún no habían nacido, para los cautivos de Babilonia, para los pastores de Belén, para los heridos y quebrantados, siglos después, que oirían el eco del clamor de un profeta y finalmente comprenderían. Él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías nunca pidió ser profeta. No se apuntó a esto. Pero una vez que el carbón tocó sus labios, no pudo escapar del llamado. Los profetas no se hacen por ambición, se forjan en el fuego. E Isaías, con cada cicatriz en su alma, cargó con el peso de un Dios que aún habla a través de hombres quebrantados. Ese peso no ha disminuido. Sigue ardiendo hoy, esperando a alguien que lo cargue sin vergüenza. Los días se convirtieron en años, e Isaías seguía hablando. Su voz, antes temblorosa, ahora rugía con una quietud que destrozaba las ilusiones. Ya no le importaba quién le creía o quién se burlaba de él. Había permanecido en el humo de la gloria. Había escuchado el peso del aliento de Dios, y ahora, cada palabra que pronunciaba llevaba el sonido de la eternidad rompiendo el tiempo. Los pergaminos que escribió no eran solo tinta, eran llamas, eran espadas, eran semillas enterradas en la tierra de la historia, esperando florecer cuando el mundo más las necesitara. Les advirtió de Babilonia, del exilio, de la devastación que vendría, no porque Dios fuera cruel, sino porque habían cerrado los oídos. Pintó imágenes de ciudades en ruinas y canciones silenciadas, no como castigo, sino como consecuencia de olvidar el pacto. Habían cambiado lo eterno por lo conveniente, y ahora aprenderían lo que se siente en silencio cuando el cielo cierra su boca. Sin embargo, incluso entonces, incluso en su ira, Isaías habló de misericordia. Una rama volvería a crecer. Una luz brillaría en la tierra de profunda oscuridad. Hubo noches en las que sentía el futuro apremiándole. Momentos en los que el espíritu lo elevaba más allá del tiempo y el espacio, mostrándole cosas aún indefinidas. Vio naciones surgir y caer. Vio ídolos desmoronarse y reinos ahogarse en su propio orgullo. Pero por encima de todo, vio un trono, siempre un trono, inquebrantable, imperturbable, cubierto de fuego y alabanza. Era el ancla que lo mantenía firme cuando el mundo se tambaleaba bajo el peso del pecado. Y entonces llegó la revelación del niño. Un hijo, no nacido en palacios ni celebrado por reyes, sino envuelto en humildad, acunado en la oscuridad. Un rey cuyo reinado no tendría fin, cuyo reino no se construiría sobre la conquista, sino sobre la justicia y la rectitud. Isaías apenas pudo contener la visión. Vio a Emanuel, Dios con nosotros, antes de que se colocara el pesebre. Vio el cielo besar la tierra a través del llanto de un recién nacido, y eso le hizo temblar los huesos. La gente no entendía. ¿Cómo podían? Seguían buscando señales en el cielo, sin darse cuenta de que la profecía no siempre es un trueno. A veces, es un susurro en un establo. Pero Isaías lo escribió de todos modos. Cada sílaba era como una brújula que apuntaba a Belén. Sabía que estaba construyendo un camino con palabras, uno que se extendería siglos hacia adelante, conduciendo al hijo de un carpintero que llevaría el mundo sobre hombros ensangrentados, para entonces
Isaías ya no temía el rechazo, temía el silencio. Temía que un día la palabra dejara de llegar, que el cielo se silenciara y que el pueblo se quedara solo en sus rituales. Así que insistió, escuchó con más atención y clamó con más fuerza, porque aunque lo odiaran, tenían que escuchar. Aunque lo mataran, el mensaje tenía que ser plantado. Y sabía que algún día, alguien lo regaría con lágrimas y crecería. Hay una especie de locura en la verdadera profecía. No el caos del hombre, sino la santa locura de quien ha visto demasiado para callar. Isaías transitó por ese delicado límite entre la revelación y la ruina. Pero nunca estuvo solo. El Espíritu del Señor lo había ungido, no para la fama, sino para el fuego. Y el fuego, una vez dentro de ti, se niega a permanecer oculto, exige consumir. Comenzó a hablar a una generación futura, un pueblo que aún no estaba encadenado, pero que pronto lo estaría. Los vio exiliados, con la espalda encorvada bajo el peso de dioses y reyes extranjeros. Y en medio de esa visión, declaró algo escandaloso. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Preparen el camino del Señor. No tenía sentido. ¿Cómo se consuela a los cautivos que aún no han nacido? Pero Isaías había aprendido el ritmo de Dios. El juicio nunca es la nota final. Siempre hay redención, siempre hay restauración. Vio una voz, no la suya, sino una que clamaba desde el desierto. Un hombre vestido de pelo de camello, impasible ante la política o el poder, que no se señalaría a sí mismo, sino al Cordero. Isaías lo oyó antes de que el hombre se hiciera carne. Oyó su grito, enderezad el camino, como un trueno que retumba a través de los siglos. Sería el llamado que despertaría a los dormidos y expondría a los orgullosos. La profecía de Isaías no terminaba, resonaba hacia adelante. Volvió a hablar del siervo sufriente, no con ira, sino con asombro. Una figura tan incomprendida, tan desfigurada, que los hombres ocultarían sus rostros. Sin embargo, era a través de sus heridas que fluiría la sanación. Isaías sabía que este era el clímax de todo, no la espada, ni la corona, sino la cruz, el lugar donde la justicia y la misericordia chocarían con la sangre. Y él, un profeta de siglos atrás, lo vio con más claridad que quienes estarían a sus pies. Lloró mientras escribía, no de tristeza, sino de una revelación demasiado santa para soportarla solo. Comprendió que el siervo sería rechazado, despreciado, herido, pero no derrotado. Cargaría con el pecado, no simbólicamente, sino literalmente, como un chivo expiatorio que camina voluntariamente hacia la muerte, cargando con la maldición de 1000 generaciones. Isaías lo vio, y lo destruyó. Ya no le importaba quién creía. Sus ojos vislumbraron una salvación más profunda que la ley, más fuerte que el ritual. Había visto la gracia, cruda, violenta, hermosa, y una vez que se ve la gracia, se pierde todo interés en el control. Todo lo que Isaías quería ahora era que el pueblo recordar la promesa, recordar el pacto, recordar a aquel que vendría, no con ejércitos, sino con cicatrices. Les advirtió de nuevo sobre los ídolos hechos por manos humanas, sobre confiar en alianzas, caballos y reyes. ¡Ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda! Tronó. Su fuerza no es su salvación. No era político, era profético. Y los profetas son peligrosos para quienes se benefician de la mentira. Pero Isaías no se inmutó. Ya había muerto en el templo, el día en que el carbón tocó sus labios. Desde entonces, todo había sido un aliento prestado. Y así clamó, una y otra vez. Regresen, arrepiéntanse, no confíen en príncipes, sino en el Santo de Israel. Su voz se quebró, su cuerpo envejeció, pero su espíritu se agudizó, se fortaleció, se volvió más seguro. Porque no solo hablaba de acontecimientos, estaba llamando a un pueblo, un remanente, una generación que escucharía el clamor ancestral y se levantaría. La pregunta nunca fue si la palabra se cumpliría, era si alguien estaría listo para recibirla cuando lo hiciera. Hubo un cambio en la voz de Isaías, no más suave, sino más profunda, un peso inexplicable, solo palpable. Empezó a hablar no solo de juicio o salvación,
sino de gloria. Una gloria que cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Vio un tiempo en que los lobos habitarían con los corderos, en que las espadas se convertirían en arados, en que las naciones ya no se entrenarían para la guerra. Parecía imposible, irreal, pero para Isaías era más real que la piedra o la sangre. Había visto el fin, y era sagrado. Describió la llegada de un rey sin igual, un gobernante que no explotaría, sino que restauraría, que no exigiría adoración, sino que la merecería. El gobierno descansaría sobre sus hombros, no porque lo hubiera asumido, sino porque le pertenecía por derecho divino. Isaías lo vio sentado en un trono de justicia, gobernando no con fuerza, sino con justicia, que fluye como un río. En un mundo ebrio de poder, Isaías vio a un rey revestido de humildad, y sin embargo también vio rechazo. Vio cómo los hombres despreciarían a este rey, porque no encajaba en su molde. Sin corona, sin ejército, sin imperio, solo una cruz. Solo un amor tan intenso que incomodaba a la gente. Isaías vio corazones que permanecerían endurecidos, ciudades que resistirían, pero también vio las manos traspasadas, y supo, esta sería la puerta. La sangre hablaría más fuerte que la rebelión. La gracia sobreviviría al pecado. El profeta volvió el rostro hacia el horizonte, como si se esforzara por oír los pasos de aquel a quien había visto tantas veces en visiones. Le dolían los huesos de añoranza. No quería ser recordado. Quería que la palabra fuera recordada, porque sabía que la palabra no era solo un mensaje. Era una persona, un redentor, un guerrero, un cordero. Cada vez que hablaba, no solo predecía, sino que preparaba el camino para los pies del Mesías. Instó al pueblo a despertar, a derribar sus ídolos, a regresar al pacto, no por miedo, sino por asombro. Les recordó que no estaban olvidados ni abandonados, que Dios los llamaría de nuevo mi pueblo, que volverían los cánticos en las calles, que el luto se convertiría en danza, que las cenizas darían paso a la belleza. Isaías ya podía oír el sonido, no de juicio, sino de regreso. Pero él conocía el precio. La redención siempre tiene un precio. Antes del gozo, debe haber un aplastamiento. Antes de la corona, debe haber una cruz. Isaías no edulcoró el camino. Habló de fuego, de refinación, de sacudimiento. Todo lo que pudiera ser sacudido, lo sería. No porque Dios sea cruel, sino porque los ídolos no caen con suavidad. Y aún así, valdría la pena. Cada cicatriz, cada lágrima, cada exilio. Porque al otro lado, el Señor mismo moraría entre su pueblo. Isaías terminó esas palabras con temblor. No de miedo, sino de reverencia. No solo había visto el futuro, había visto el corazón de Dios. Un corazón feroz en el juicio, tierno en la misericordia, imparable en el amor. Y lo supo. La palabra que portaba estaba viva. Lo suficientemente viva para esperar generaciones. Lo suficientemente viva para atravesar el tiempo. Lo suficientemente viva para encontrarte. Si las palabras de Isaías han llegado a tu corazón hoy, es porque la voz de la eternidad sigue hablando, llamándote no solo a escuchar, sino a levantarte. El fuego de la profecía no ha pasado. Está vivo, fluyendo a través de generaciones, esperando corazones lo suficientemente valientes para creer. No dejes que esta palabra se desvanezca en la memoria. Deja que se convierta en el punto de inflexión de tu vida. Soy Oliver, y es un honor caminar contigo a través de estas verdades sagradas. Suscríbete al canal, sigue a Jesús, y comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza hoy. No eres solo un espectador, eres parte de la profecía. Y esta historia apenas comienza.